Fernando Villavicencio, líder sindical, diputado, periodista de profesión, candidato a la presidencia del Ecuador. 59 años, asesinado a sangre fría. A la salida de un acto público de campaña, asesinado por 3 disparos en la cabeza, en la ciudad capital de Quito. Un acto de sicariato. Yo lo llamaría un acto terrorista. Sencillamente un acto terrorista. Villavicencio muere. Hay 40 heridos. Heridos leves, graves, da lo mismo. 40 heridos. Un acto de terrorismo. Al pueblo de Ecuador. A la constitución de Ecuador. A la democracia de Ecuador. Villavicencio muere tal vez de manera inmediata, porque 3 tiros en la cabeza, prácticamente no creo que tengas mucha opción de vida. El autor, mejor dicho, el terrorista que disparó, muere en el lugar de los hechos, en el lugar de los actos, ¿no? Nacionalidad colombiana, con antecedentes penales por portación de arma, parte de la delincuencia organizada y todo el grupo de terroristas, todos colombianos. Y también 3 de ellos, entiendo yo, que con antecedentes penales. Las incautaciones hechas por las fuerzas policiales ecuatorianas después de este crimen atroz encuentran armas de fuego de todo tipo, pistolas, fusiles, ametralladoras, granadas, munición, magazines y más armas y 2 motocicletas y aparte de eso un auto robado. Interesante. ¿Quién sabe qué otras cosas más habrán encontrado en el cuento que no nos han dicho, ¿no? Un acto terrorista hecho en contra de 18 millones de ecuatorianos que viven en 24 provincias. Una democracia forjada desde 1809, cuando Ecuador se independiza, ¿no? de España. Reconocida por España creo que 10 o 11 años después, para 1822. Esa democracia que fue forjándose con la independencia de la Gran Colombia en alrededor de 1830. Esto con la victoria de los liberales, un grupo denominado Montoneros al mando de Eloy Alfaro, quien estuvo al frente de este grupo, ¿no? Y esto ganando la batalla del Chasqui. De todas maneras, yo no soy ecuatoriano. Si yo cometo aquí algún error, por favor, algún ecuatoriano que conozca un poco mejor la historia del Ecuador, corríjame, por favor. De todas maneras, entiendo que este señor, Eloy Alfaro, es el héroe nacional. La Academia Militar Ecuatoriana lleva el nombre de Eloy Alfaro y el Aeropuerto Internacional de Ecuador lleva también su nombre. Una democracia forjada a través de muchos largos ya años y con una constitución, la última y la que está actual, hecha en el 2008. Hay muchas formas de análisis de todo esto, señores. Y no es precisamente el hecho per se del asesinato a sangre fría, ya está consumado, por desgracia. Me refiero a un todo, a un general absoluto de lo que es la política o la geopolítica del Ecuador en este momento. Vamos a ir por partes. Lo primero que me voy a concentrar fue la última entrevista que pude ver de Correa. Sí, el expresidente ecuatoriano Correa, el mismo que todos conocemos. Hecha por RTV, que es Rusia Televisión. Acá en Estados Unidos Rusia Televisión está prácticamente vetada, no se puede ver más, por consiguiente de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero en Latinoamérica sí se ve, es consumida muy comúnmente. Yo le llamo
la contaminación ideológica de todos los días en Latinoamérica. Voy primero a hablar un poquito de Correa. Primero me gustaría que también algún ecuatoriano me dijera qué es la receta de arroz verde 502. Nunca lo he probado. Iba a un restaurante aquí en la ciudad de Miami, creo que se llamaba, ya no existe, se llamaba Mamá Cuchara. Se comía delicioso, pero nunca probé arroz verde. Así es que, bueno, si es una receta, déjenme saber, pero esto fue un correo electrónico hecho o interceptado a una de las asesoras de Correa, en donde se destapa todo un concepto de Odebrecht para las elecciones del 2014. Se le acusa al señor Correa de malversación de fondos, estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Para el 2018 la Corte ejerce un arresto al señor Correa y ya en el 2020 la Corte sentencia a Correa a 8 años de prisión en ausencia. En ausencia porque él está exiliado desde hace ya muchos años en Bruselas. Bruselas, Bélgica, una linda ciudad con muchas cosas adentro. Algo cara, complicada. No me iría a exiliar a Bruselas, pero una linda ciudad. Total, esta entrevista que hace la periodista de RTV al señor Correa, la desglosé y dice más o menos así. Voy a llevarla, ¿no? En los puntos que he podido analizar de esta entrevista. Primero que todo es una retórica absoluta. Primero habla de una desinstitucionalización de todo. Y yo le pregunto, oiga, señor Correa, para aquellas personas que no tengan un concepto más o menos analítico, claro, de desarrollo, no sé, diría, sí tiene razón, pero resulta que esto lleva y nos conlleva a que es una de un gobierno, es que el gobierno saca las manos de la empresa privada, entrega compañías que manejan el gobierno, que por lo general se convierten en elefantes blancos, y la entrega a un personal privado. Estas empresas que son instituciones gubernamentales muchas veces tienen una gran burocracia que al final del camino terminan sin ayudar realmente a la gente. Desinstitucionalización. Pienso que no es mala, señores. Nosotros en Estados Unidos, el país es grande precisamente porque todos tenemos la libertad, el gobierno es limitado a una cantidad de conceptos y conceptos de privatización son esenciales para que un país entero logre florecer. Pero lo llama en esta retórica de esta manera. Habla de filtración de mafias en el gobierno. Yo no tengo la menor duda que eso sucede, pero sucede en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo. Lo que deberíamos de hacer en vez de ver la filtración es ver quiénes son y meterlos presos. Sin plea alguno, sean generales o sea el que sea. Tal vez ahí el señor Correa tiene razón, pero también en el gobierno de él resulta que todos creo que también estaban involucrados en una u otra cosa, ¿no? Habla de droga y fentanilo enviado a los Estados Unidos, el fentanilo, y que ahora la cocaína va para Europa. Oigan, señores, el fentanilo y la cocaína tienen muchos años de estar entrando a los Estados Unidos. O sea, es algo así como desviar el concepto, manipular los hechos y no darse cuenta de que lo que está pasando en el Ecuador. No tiene nada que ver Estados Unidos con la muerte del señor Villavicencio. La periodista de RTV, de Rusia Televisión, dice textualmente lo siguiente. Oigan muy bien lo que dice. Dice, ¿a quién le interesa este asesinato? Y el hombre se ríe, Correa medio sonríe, ¿no? ¿A quién le interesa este asesinato? ¡Wow! Dije yo. Observen muy bien cómo manipulan las palabras, cómo llevan al pueblo como becerros al matadero. Y caray, yo digo,
¿Cómo que a quién le interesa el asesinato de un candidato presidencial? Estás atentando contra la democracia constitucional de un país entero. Y yo no soy ecuatoriano. A mí me interesa lo que le pase a un Ecuador, señores. Y creo que hay muchos seres humanos, muchas personas que también les interesa. Como para que venga una periodista a venir a decir a quién le interesa el asesinato de un ser humano, sin ningún respeto por la familia. ¡Wow! Increíble. Pero bueno, pasa. El señor Correa dice, palabras textuales, fallece en condiciones misteriosas. No, no fallece en condiciones misteriosas, fallece por 3 tiros en la cabeza. Habla de la mafia y del narcotráfico que no tiene capacidad para hacer este atentado. Wow, yo digo, este señor de verdad tiene que vivir en Bruselas, ¿no? Porque si viviese en Ecuador se daría cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. O si viviese en cualquier parte de Latinoamérica, supiese qué es lo que está pasando en Latinoamérica. O en el mundo, porque la mafia, el narcotráfico internacional tiene los tentáculos más poderosos y más profundos que hay de los conceptos de mafia. Cuando se necesitan apoyar, se piden ayuda, se apoyan. Cuando necesitan negociar, negocian. Cuando necesitan pelear, pelean. Y cuando necesitan matar, matan. Aquel que tenga el suficiente dinero para comprar a ese narcotráfico internacional para que mate a alguien, créanme que se convierte en un bonito brazo armado de cualquiera, porque tienen demasiado dinero atrás. Así es que eso de que la mafia y el narcotráfico no tienen la capacidad, no, sí la tienen. ¿Corrupción en los altos mandos policiales? Sí, por supuesto que sí. De igual manera, detectar quiénes son, meterlos presos, sin plea alguna. ¿Qué dijo el embajador? Y habló de que los generales corruptos también, de igual manera, presos. ¿Y qué malo hay si el embajador norteamericano lo dijo? ¿Está diciendo una verdad? Si es así, pues para adelante, señores. Pero no es algo para transgiversar los hechos de un Ecuador que tiene problemas muy grandes, muy serios. Esto se convertiría en un poroto para lo que es la magnitud de problemas a enfrentar en este momento para los ecuatorianos. Política integral neoliberalista. Le echó la culpa al neoliberalismo. Y yo digo, Dios mío, tuve que irme a buscar una explicación del neoliberalismo para ver si yo estaba equivocado de lo que pensaba del neoliberalismo. Pero, ¿qué realmente es el neoliberalismo? Observen bien cómo se mueve este populismo del siglo XXI con que este señor llega al poder al Ecuador. Y observen cómo vamos manipulando los conceptos. Cualquiera diría, el neoliberalismo es un concepto satánico. ¡Wow! Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece el neoliberalismo. ¿Y qué es lo que es en sí? Es limitar la intervención del Estado en asuntos jurídicos y en asuntos económicos. Lo cual yo lo considero que es bien. Porque probablemente si no existiese neoliberalismo, el señor Correa seguiría en el poder haciendo de las suyas. Pero gracias al neoliberalismo, esa no intervención del poder político en los poderes judiciales y en los poderes económicos, a donde estos 3 poderes se dividen, realmente es de provecho para cualquier país. A mi buena forma de ver, también es bueno para la empresa privada, porque si vemos que un gobierno puede y tiene la capacidad de interferir en cualquier concepto económico de uno tiene una empresa pujante, grande, progresista, y si algún hombre del gobierno le interesa a esa empresa, te despropia, te vas para afuera y se queda con ella. Lo hemos visto, ¿saben dónde? En Venezuela. Lo vimos también en Cuba. Ay, Nicaragua también se me olvidaba que lo veíamos. ¿Sabes dónde también lo hemos visto mucho? Y sucede esto. En Corea del Norte. En la China sucede esto. Entonces el neoliberalismo no es tan satánico como lo quiere ver el señor Correa.
da la libertad a los seres humanos de tener su propia empresa, de poder progresar y poder crecer económicamente, de tener la libertad y tener la libertad también jurídica, donde la ley es la ley y la política es la política. Bien, no perder la calma. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no ha perdido la calma, ha sido un pueblo que se ha sostenido dentro de un concepto humano y social muy, muy honorable. No han perdido la calma, ahora sí están cansados de esta idiotez corriéndole por el país entero, porque les está deshaciendo el país. Y esta historia viene a afectar directamente una democracia. Y esto realmente es sostener y aguantar la calma. A veces yo digo, Dios mío, qué fácil es decir las cosas y qué difícil es hacerlas. Pero hay que aplaudir como extranjeros al pueblo ecuatoriano, sobre todo ahora que vienen las elecciones, porque se requiere también mucho valor de salir a votar, sabiendo que hay un montón de pillos afuera que pueden venir a dañar también las elecciones cuando a algún idiota se les ocurra mandarlo. Bien, el gobierno de Lasso culminaría para el 2025. ¿Pero qué sucede? Que en mayo pasado hubo una disolución de la Asamblea General y se convoca obviamente a elecciones bajo un mecanismo constitucional conocido como muerte cruzada. La verdad es que yo no sé exactamente en qué consiste la muerte cruzada, pero yo personalmente prefiero no cruzarme con la muerte, ¿no? Pero así lo llaman. Total, y el cuento es que por esto hay elecciones en el país. Me parece que el señor Lasso va a ir a un juicio, a un concepto pues legal, jurídico, y tendrá que demostrar qué fue lo que hizo y dejó de hacer, o no lo hizo, o sí lo hizo, y será condenado o no condenado, saldrá absuelto, ¿no? O no saldrá absuelto. Y si realmente hay corrupción probada, pienso también que debería de aplicarse la ley. Bien. Dentro del concepto de todo lo que es el Ecuador, pues hay un conceptos históricos también en los últimos, no sé, 35 años tal vez para acá. Han habido cambios muy fuertes. Tenemos desde el gobierno de León Febres Cordero. Este gobierno fue entre el año 84 y el año 88. León Febres Cordero, me recuerdo de él porque tenía una cabellera envidiable. Era envidiable su gran bigote, ¿no? Y su cabellera muy a la moda en aquel momento, ¿no? En aquellos años 80. León Febres Cordero ya falleció. Social cristiano de tendencia política. León Febres Cordero, para acá han habido 13 presidentes diferentes, con matices de todos los niveles. De izquierda, de derecha, más socialistas, menos socialistas, yo diría con connotaciones de incapacidad mental. En el caso de Abdalá Bucaram, ¿se acuerdan de Abdalá Bucaram? Salió exiliado para Panamá y fue destituido por incompetencia mental. Yo creo que el hombre la tenía no solo en el aspecto político, sino en todo lo que podía rodearlo. Pero bueno, fue un hecho muy folclórico, pero ya pasó. Vino un proceso de Yamil Maguad, que fue quien obviamente cambió la dolarización al Ecuador. Posteriormente vino el coronel Lucio Gutiérrez, y Lucio Gutiérrez pues también tuvo ahí un impasse en lo que es el campo presidencial. En fin, tenemos una mezcla de conceptos dentro de Ecuador en sus partes políticas y su descontento hacia con sus gobernantes. Pero bueno, eso pasa y va forjando también a su vez una democracia, sobre todo cuando salvajes no te matan, ¿no? En fin, pienso que el Ecuador, dentro de todo este escenario, tiene una problemática geopolítica ante el narcotráfico y a todos los niveles, ¿no? Primero porque su territorio se presta para esto. Tiene frontera con Colombia, Perú, ambos países pues son productores de coca. Su territorio obviamente es una gran selva, el Amazonas, y realmente es muy fácil poder traficar drogas a través de las fronteras. Se habla de fronteras débiles,
Sí, estoy de acuerdo de que puedan haber fronteras débiles, pero también estoy en desacuerdo porque cuidar toda una frontera en la Amazonía no es una tarea fácil. Entonces, o si no, por no decir imposible, porque realmente la selva es inhóspita, no sabes dónde va. Eh, con un perfil de amplitud costero, cuando me refiero a esta amplitud costera, obviamente al Pacífico. El Pacífico no es ningún nombre de ningún narcotraficante ni nada, me refiero al Océano Pacífico, ¿no? Eh, en donde obviamente su espacio aéreo y sus líneas costeras son grandes problemas porque hay que custodiarlas. Eh, Se ha hablado de una incapacidad del gobierno, como habló el señor Correa en esta entrevista que lo vi, y realmente no es tan así. Yo no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo ni con lo que le han vendido a muchos ecuatorianos. Porque en el 2019, veamos qué es lo que pasa, hay una incautación de 79 toneladas antes del 2019. Y del 2019 para acá, las incautaciones se han triplicado. Al 2000, a 201 toneladas por año de incautación. Y se ha sostenido. O sea, hay una diferencia de 122 toneladas de droga incautada. Y yo digo, aquellos que conozcan lo que se conlleva y forma una investigación a un cartel o a un narcotráfico, pues toma muchísimos años poder crear la inteligencia, crear el caldo de cultivo, empezar a seguir toda una cadena de transporte, de desarrollo, de lavado de dinero y demás. Y entonces, estos 2 años, recordemos que el señor Correa estuvo en el gobierno en el 2007 y terminó y salió en el 2017. Y esto empieza en el 2019, o sea, año y medio o 2 años después, donde las incautaciones se suben. Pero habría que preguntarle al señor Correa si realmente en el gobierno de él esa era la cuota para el cartel de los soles que lo puso en el poder por medio del socialismo del siglo XXI. Yo no soy de hablar muy para allá si no tengo las pruebas. Interesante pregunta para el señor Correa y para muchos ecuatorianos que deberían de hacerse esta misma pregunta. ¿Será que este tonelaje era el que pasa para el cartel de los soles? Es la pregunta que yo les hago. Bien, ahí se las dejo. Se habla que del 2019 los homicidios son 1088 por año. Hoy día, para el 2022, se registraron 4761. Fíjense que el 80% de los homicidios son relacionados con el narcotráfico. Esto es por las mismas fuentes policiales ecuatorianas. Pero, observen muy bien, 3.568 de estas 4.761 muertes ecuatorianos no tenían antecedentes penales. Caray, yo no conozco todavía ningún país a donde tú estás parado caminando por la calle y te maten porque sí, porque nada más fue. Sobre todo que estas muertes están geolocalizadas. Y de las 24 provincias, 5 tienen las rutas de narcotráfico. Y estos asesinatos son en estas 5 provincias. Y me hablan que hay un desorden y una descomposición social. Y entonces la pregunta a hacerse es, ¿qué hacían antes para que no tuvieran los no antecedentes penales? ¿Será que antes la policía no hacía el trabajo y ahora sí lo está haciendo en este gobierno? ¿Será que en el gobierno de Correa, porque las estadísticas van en este lapso de tiempo, será que no registraban a nadie con antecedentes penales porque eran parte del narcotráfico? Sería interesante ver también de dónde, y que no fuese solamente Odebrecht, de dónde saqueaban los dineros para vivir en Bruselas. Interesante, señores, hacerse todas estas preguntas. Bien, para febrero pasado, 2 aspirantes a alcaldes murieron en la provincia de Esmeraldas. Rinder Sánchez, candidato a diputado, fue baleado porque le iban a robar disque un carro. Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, fue asesinado por sicarios. Todo esto en un marco de descomposición curiosamente continuo.
Oigan muy bien, curiosamente continuo, porque en julio pasado hubieron 31 muertos en las cárceles de Guayaquil. Motines carcelarios. Sí, hay una gran cantidad de presos dentro de las cárceles y probablemente ningún país tiene la capacidad de tener una cárcel de esta magnitud. Creo que el único que le ha dado la vuelta aquí ha sido Bukele, ¿no? Pero sería bueno, interesante poder crear un presupuesto para meter una cárcel en estas condiciones para todos estos sicarios que vienen a hacer el daño tan profundo a un país, ¿no? En fin, atentados que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país, ¿no? Y incluso con bombas al comercio y a los servicios públicos. ¡Qué salvajada! En fin, una descomposición social. ¿Será que realmente la sociedad ecuatoriana se descompone o será que alguien la está descomponiendo? Bien, el señor Correa es de izquierda, profesa un globalismo profundo. Vive en una ciudad donde las entidades que tienen intenciones filantrópicas están muy arraigadas. Habría que irle a preguntar a Soros cuál es el interés que tiene sobre Ecuador y sobre el señor Correa. Con un concepto donde los brazos armados del narcotráfico son muy fáciles contratarlos. Obviamente, el señor Villavicencio a su vez realmente no tuvo, digamos, prudencia para sobrellevar su seguridad. La seguridad del señor Villavicencio falló en todos los niveles. Vemos a los hombres caminando, todos viéndole la cara al hombre, nadie está viendo al público, todos abriéndole la puerta al hombre, siguiéndolo, hay un tiro, el tipo se agacha, los tiros, hasta donde tengo entendido, venían del lado, él entra por el lado derecho de la camioneta y del lado del chofer es a donde entran los tiros y lo asesinan. ¿Quién estaba cuidando todo este sector? Me parece que para poder crear esta cantidad de tiros no había seguridad. En un carro que no es blindado, el carro que era blindado venía 2 minutos tarde dándole la vuelta a la manzana. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? No sé. Salió por el frente en vez de salir por una puerta alterna o por una vía alterna un poco más segura, menos expuesta. O sea que me parece que no hubo prudencia por parte de él de exigir una seguridad más sólida. Y me parece que la seguridad falló en todos los niveles. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando se tiene escoltas hay que tener mucho cuidado y saber quiénes son las escoltas. Y ustedes me van a preguntar por qué. Porque por lo general las escoltas son las que se venden. Habría que preguntarle mucho a las escoltas del señor Villavicencio. Y estos son conceptos de seguridad muy elementales. Pues bien, de lo que es política, es retórica. La retórica de todos, la retórica de muchos. Y la retórica y la política es igual a marketing. Esto es marketing, señor. El que mejor se vende ese es el que va a ganar. Entonces, aquí tendríamos que hacer un alto para advertir. Piensen muy bien por quién van a votar, porque esta retórica política es mercadeo, marketing. Corrupción hay en todos los países del mundo, narcotráfico ya hay en todos los países del mundo y delincuencia común también hay en todos los países del mundo. Yo pienso que dentro de todo el escenario las bases sociales tienen que tener transparencia, definitivamente mejorar los salarios a los servidores públicos es una buena acción para poder funcionar. Un salario adecuado, respetuoso ante la acción de cualquier policía es necesario para cualquier sociedad. Creo que por ahí podría empezar el gobierno o el nuevo gobierno ecuatoriano. Abnegación de esta policía ante su institución, ese fomento de
que la persona no se haga policía porque no le queda más remedio y tiene que llevar una mantención a su familia, sino que sea vocacional, sea profesional, como es la policía acá en los Estados Unidos. Les doy un buen ejemplo. Problemas para Colombia, sí. Problemas para Colombia, creo que lo divago dentro de todo este escenario. Esta es la tercera vez que vemos un acto de este nivel, con características de sangre profundas a nivel internacional, hecha por colombianos. El fiscal paraguayo que murió llevaba un caso de narcotráfico sonado en Paraguay, fue muerto por un colombiano en Colombia. ¿Saben de quién les hablo? Para el 2021, en Haití, Juvenal Mousset también fue asesinado por un grupo de sicarios o terroristas o mercenarios o, no sé, colombianos, nacionalidad colombianos todos. Y ahora nos estamos topando con una célula de colombianos en la muerte de Fernando Villavicencio. Creo que ya es hora para las autoridades y el gobierno colombiano poner sus barbas en remojo y ver qué es lo que está pasando, porque esto puede traerle problemas serios a la misma Colombia. Dicho esto, entendamos de que las bases de una sociedad empiezan con la familia, y las bases de una sociedad es esa educación que la familia brinda y esa educación que se va llevando a través de los primeros años escolares, dándole la oportunidad a todo el mundo para poder estudiar. Conceptos morales, cívicos, sociales, educativos. Y aquellos que no me creen, lo he dicho muchas veces, el saber da poder, el conocimiento da poder. Yo le pido a Dios que este 20 de agosto guíe a los ecuatorianos a votar por una persona que los guíe con solidez, que los guíe con fuerza, que no sea blando y que tampoco sea corrupto. Se habla de que el señor Galo Valencia, creo que él es pariente, no sé, pero Galo Valencia, persona muy cercana al señor Villavicencio, parece que va a asumir la presidencia. ¿Cómo será? No lo sé. Pero sí le pido a los ecuatorianos que piensen muy bien por quién van a votar. No se dejen llevar por estas retóricas populistas de manipulación que nos han llevado por mucho tiempo. Ruego a Dios por ustedes este 20 de agosto y nada, los dejo hasta acá. Estamos conectados. Un gran abrazo y no se suscriban.